Buen día, vamos a esperar un par de minutitos más a que se nos unan algunos, o se conecten algunos compañeros más para que podamos iniciar la clase, ¿no? Entonces, nos daremos 2 minutitos más, hasta mientras vamos a estar admitiendo a todos y vamos a estar viendo el material también, ¿no? Entonces, vamos por aquí. ¿Dónde lo tenía? Ya habíamos terminado el tema 3, ¿no? Nos toca esto de los principios presupuestarios, que es corto nomás. Y vamos a necesitar la Constitución. Vamos a seguir admitiendo. Y también el código tributario. Y la 843 por si acaso. No, ese es para cuando nos toque impuestos, creo. Sí. Es el sistema tributario. Pero ese no todavía. Sí. Ya. Entonces, no se olviden poner su nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia. Y vamos a empezar, ¿no? Con esto de el tema 4, que son los principios presupuestarios. Bueno, respecto del tema 3, ¿no? Antes de terminar eso, como ya no podemos asignar las tareas por WhatsApp y por correo electrónico, como les habrán dicho sus otros docentes también, entonces tenemos que subir las tareas por eh, por la plataforma de la universidad, así que el- les voy a cargar un cuestionario o una tarea en la plataforma hasta mañana con un tiempo razonable, ¿verdad? Para poder realizarla. Y les voy a escribir en ese momento al WhatsApp todos los detalles para que puedan ingresar. También va a estar todo el material. Se los voy a dejar en la plataforma, también en el WhatsApp, y así no vamos a tener dificultad, ¿no? En caso de que alguno tenga todavía problemas con su contraseña o que de plano todavía no tiene, entonces, o puede escribirme al WhatsApp, ¿no? De manera privada para que yo le rebote la información al doctor Unzueta, o en su defecto pueden comunicarse con él ustedes mismos, ¿no? Eh, Dice, sí, ay, perdón, sí, el, sí, dice, creo que la grabación está en pausa. No sé si está grabando o no. eh, a ver, vamos a ver, el, sí está grabando, acá dice grabando en esta computadora. Perdón, dice, gracias. Sí, no te preocupes. El, entonces, ya aclarado todo ese tema, ¿no? Vamos a entrar a la unidad número 4, que es lo que nos corresponde, ¿no? Luego ya nos falta solamente en esta parte de financiero, lo que es las empresas públicas, ¿no? Y su régimen jurídico. Y después ya entramos a derecho tributario, ¿no? Y ahí ya está más interesante. Entonces vamos con esta parte de los principios, que es más doctrinal que nada, ¿no? El, bueno, obviamente toda materia del derecho tiene principios, ¿verdad? El derecho no se agota solamente en el conjunto de normas y reglas dictadas por autoridad competente, vigentes en un tiempo y lugar, que regulan la conducta de la sociedad y que
imponen una sanción a su incumplimiento, ¿verdad? Hay también principios que inspiran las normas, ¿verdad? Que sirven de fundamento o de inspiración para el legislador o para la norma misma, ¿no? Entonces, la materia del derecho financiero y del derecho tributario y todas en general no difieren de esto, ¿verdad? Todas tienen principios, es como un común denominador, ¿verdad? Y estos principios son considerados, seguramente como ya han visto en algunas otras materias del derecho positivo que llevamos, ¿verdad? Después de las materias teóricas de primero, todo es civil, civil uno, civil 2, civil 3, penal, laboral, familia, y todo se refiere a las leyes del derecho positivo, ¿no? Pero el, todo se inspira en principios, ¿verdad? En valores, y por eso son importantes, ¿no? Entonces pueden considerarse valores ético-morales y los principios, ¿verdad? Cuando van a ser constitucionalizados, o sea, cuando van a estar así transcritos en la Constitución, se vuelven derechos, ¿no? Cada principio es tiene un derecho subyacente, le dicen, ¿no? Entonces, de, vamos a referirnos a esos principios, pero en la materia financiera, ¿verdad? A lo que inspira o en las directrices generales de, de, esta, de esta norma, de este documento futuro, económico, jurídico, prospectivo, que es el presupuesto, ¿no? Entonces, existen varios principios presupuestarios, como pueden ver, no más de 10. Equilibrio, periodicidad, exclusividad, universalidad, programación, y todo tiene que ver con la planificación, ejecución y control del presupuesto, ¿no? Nada más. Los principios que rigen estas actividades y esta norma, porque no nos olvidemos que el presupuesto es una norma que se inspira obviamente en estos principios, ¿no? O que tienen que tomarlos en cuenta para poder estar vigente y que ser considerada legítima, ¿no? Entonces, vamos a ir con el primero, ¿no? Que es el equilibrio presupuestario, ¿no? El principio de equilibrio presupuestario señala que el total de gastos consignados en el presupuesto debe ser igual al total de recursos previstos, ¿no? No que todos los ingresos probables deben ser gastados, ¿no? Entonces, el, en el presupuesto, ¿verdad? No se puede contemplar saldos, ¿no ve? Todo lo que esté consignado como un ítem en el presupuesto y que va a ser gastado, tiene que tener recursos y estos recursos previstos para la ejecución del presupuesto de esa gestión, por ejemplo, 2021, ¿no ve? ¿Ya? Tiene que ser, el total de recursos tiene que ser igual al total de gastos, ¿no? ¿Ya? Pero dice, no todo ingreso probable, ¿no? Está de más, no todo ingreso probable debe ser gastado, ¿no? Entonces, el, vamos a se va a presupuestar una gran parte del ingreso público, pero no el 100% del ingreso público. Y lo demás va a ir al TGN, ¿verdad? A engrosar la cuenta del Estado para hacerse cargo de sus obligaciones, de sus deudas, ¿no? Pero una vez más hay que decir que el Estado no es un juego de monopolio, pues que se dedique a ahorrar y a crear valor, ¿verdad? El Estado eh, se dedica a atender necesidades básicas, ¿no? Entonces, a eso se refiere el principio del equilibrio presupuestario, ¿no? Consignar una cantidad X del presupuesto y la cantidad igual de recursos, ¿no? Pero no quiere decir que todo el ingreso público va a ser gastado. Ahora, el de periodicidad quiere decir que el ingreso que el presupuesto o la ley del presupuesto, su vigencia es periódica, es recurrente y es regular, ¿verdad? O sea, cada año se va a volver a emitir otra nueva ley del presupuesto que va a estar vigente la siguiente gestión. Y así todas las gestiones para que el Estado y las instituciones públicas, las empresas públicas y los subniveles de gobierno puedan gestionar su propia administración, ¿verdad? Para que pueda haber defensoría, para que pueda haber alcaldía, catastro, policía, eh, guardia municipal, EMABRA y todos los servicios, hospitales, clínicas, ¿verdad? Públicas, escuelas públicas y todos los servicios
o necesidades básicas que atienden las administraciones públicas. Entonces, sí, como no puede desatenderse, no puede afectarse la continuidad, ¿verdad?, del servicio público. Entonces, al- ahí interviene el principio de periodicidad, ¿no? Se aprueba en forma regular para un periodo corto, que en este caso es de un año, ¿verdad? Y para eso vamos a revisar el artículo 172, este, numeral 11 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Son atribuciones del presidente del Estado, ¿no? Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro de las 30 primeras sesiones el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer durante su vigencia las modificaciones que estime necesarias. El informe de gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente, ¿no? Entonces, eso no se confirma el carácter de la periodicidad de la ley del presupuesto o de la vigencia del presupuesto, ¿verdad? Ahora, ahora vamos al principio de exclusividad, ¿no? La exclusividad quiere decir que el presupuesto tiene que limitarse únicamente a asignar recursos a determinados gastos, o sea, ejecutar determinadas erogaciones, ¿verdad? Que están descritas como partida, ítems, partidas y subpartidas dentro del presupuesto, ¿verdad? Esas son erogaciones que están expresamente establecidas o determinadas, ¿verdad? Y a esas erogaciones se asignan recursos, por eso dice a determinados gastos, ¿no? Entonces, el presupuesto como ley, ¿verdad? Como un permiso legal para gastar, debería limitarse solamente a, eh, a tratar estos temas, ¿verdad? De la asignación de recursos y las erogaciones, los gastos, el control, o sea, el, la ejecución y el control y fiscalización del presupuesto de esa determinada gestión. Pero como los legisladores saben que esta ley del presupuesto se va a aprobar sí o sí, porque no puede dejarse sin recursos a la administración pública, ¿verdad? Entonces agarran, le ponen todo lo del presupuesto y después disposiciones finales, dice, ¿no? Y empiezan a hacer modificaciones al código tributario, a la ley 393 o u otras modificaciones que, si bien tienen que ver con temas económicos, no son temas presupuestarios, ¿verdad? Por ejemplo, los impuestos, el impuesto no es tema presupuestario, pero le meten ahí porque saben que se va a aprobar la ley, ¿no? Entonces, y como una ley puede abrogar o derogar otra ley porque son de la misma categoría, entonces es como una maña que tienen, ¿verdad? Para poder aprobar las normas que creen convenientes, y, y para eso les sirve la ley del presupuesto, ¿no? Les sirve de herramienta. Ahora, en cuanto al principio de exclusividad, ya hemos hablado, ahora es universalidad, ¿no? La universalidad quiere decir que la totalidad de los gastos del Estado tienen que estar contenidos en el presupuesto, ¿no? No pueden ser compensados con los gastos no pueden ser compensados con otros recursos, ¿no? Los gastos únicamente tienen que ser o provenir de la autorización legal que se llama presupuesto. Entonces, las administraciones públicas, instituciones, empresas públicas, en niveles subalternos de gobierno y el Estado central, tienen que ser muy cuidadosos al elaborar el presupuesto para contemplar la totalidad de gastos que son necesarios para la siguiente gestión. Obviamente que esto se va a mandar, como ya hemos visto en la anterior clase, al, ¿qué se llama? Al viceministerio del presupuesto, para que el viceministerio del presupuesto dé el visto bueno, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a ver si está de acuerdo con la política de gobierno, con la política económica financiera del gobierno de turno. No está de acuerdo, aunque sea un buen plan, te lo van a devolver para que armonices, ¿no? Con la política. Porque, ¿para qué le escogen? Pues presidente, ¿no? Al partido o a la propuesta de ese plan de gobierno. No se ha dicho que va a invertir en una cosa, pues va a invertir en eso, ¿no? El,
Ahora, si no está contemplado algún gasto de una empresa o algún nivel de la administración pública, entonces no va a poder ser erogado ese gasto y va a tener que esperar, a menos que presente una emergencia tal que merezca que se aplique la excepción, ¿verdad? De reasignar recursos de diferentes partidas presupuestarias, ¿no? Entonces, ese es el principio de universalidad, ¿verdad? La totalidad de gastos, todos los gastos del Estado tienen que estar en el presupuesto. Todo el universo de erogaciones que se va a realizar en la gestión que viene tiene que estar contemplado en el presupuesto, o si no, no se eroga, ¿no? Así, sino más de simple. No se hayan olvidado, por favor, poner su nombre acá en el chat grupal. Hay que ser reiterativos con eso porque si no, quién sabe, les puede perjudicar, ¿no? Ahora, el principio de programación, ¿no? La programación quiere decir la planificación, pues el plan, ¿verdad? La asignación financiera a programas que van a ejecutarse en corto plazo. ¿En qué plazo? En el año que viene, ¿verdad? Todo es, eh, como es un plan de ejecución, es programático, es un documento programático y futuro, ¿verdad? Pero no a largo plazo, sino a, para realizar los gastos de asignaciones del año que viene. Obviamente que estas pueden contemplar algunos proyectos de largo plazo, ¿verdad? Que cada año hay que asignarles recursos, ¿no? Como el tren metropolitano, ¿no? Dura hartos años, pero cada año hay que asignarles recursos, ¿verdad? Si, si la gobernación o la alcaldía, ¿no? Quien esté eh, ejecutando el proyecto, se olvida. Doctor, una pregunta. Sí. Para hacer un anteproyecto de una obra y sea financiada, ¿no se debería presentar todos los gastos? Así que necesito el gasto completo. Claro, por eso hacen pues ¿Y por qué se le estaría destinando recursos cada año? Si se debería haber sacado un presupuesto completo para los 2, 3 años que está prevista la obra. O pero ya es que, sería tema de corrupción. ¿qué pasa si te dan los 3 años de plata en un año? Te lo vas a guardar y vas a ir sacando de a poco, de a poco, de a poco. No, pues tienes que hacer las erogaciones, porque todo es con licitación, ¿verdad? Todo es con boleta de pago. Entonces, hay que ir cancelando las boletas de pago de acuerdo al avance, ¿no? Dentro de la gestión, ¿no? Y obviamente se va a contemplar en el presupuesto de esa gestión, pero si un proyecto dura varias gestiones, el, afectaría pues al Estado o a la administración económicamente. Si erogas, por ejemplo, para un proyecto de 5 años, en un año nomás toda la plata, y se lo entregas a quién, ¿no? Hay que ir pagando así de acuerdo al avance, pues a las boletas de pago y al contrato que se ha hecho en la licitación, ¿no? Pero sí hay que contemplar en cada, o sea, el gasto está determinado, el precio total de la obra, ¿verdad? Pero el, el pago se realiza de acuerdo al avance y las boletas de pago, ¿verdad? Entonces, y eso está programado, ¿verdad? En la primera etapa hasta cierta fecha, ¿verdad? Y ahí va a venir un pago parcial. Luego la segunda etapa, un año o dos más. Después, a la conclusión de esa etapa, otro pago parcial. Y luego al último, ¿verdad? El saldo para la entrega de la obra, ¿no? De que no le sirve de nada a la administración erogar el total, si no se va a ir a cancelar el total en esa gestión. Eh, entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Entonces, ¿alguna otra consulta o observación o comentario? Doctor, pero todo esto, vuelvo a insistir, se hace según a los POAS. Sí, el POA es como el En presupuesto realidad de es la cada base de institución, sí. todo. Ajá, porque
cada empresa, cada institución, cada oficina pública tiene que hacer pues su POA, ¿verdad? Y se tiene que aglutinar en el presupuesto y se tiene que acompañar al viceministerio, como ya hemos descrito varias veces, ¿no? Entonces, sí es la base, pues es como, es el, es la base para realizar el presupuesto, ¿no? Y cada empresa, cada institución, cada oficina pública tiene que acompañar este, este, este programa de gastos, ¿no? Y tiene que aprobarse, ¿no? Y aglutinarse en el presupuesto de las empresas públicas, de las instituciones, y se acompaña y se aprueba, ¿no? Y así se gasta. Pero si una empresa pública o una institución no acompaña su presupuesto, entonces no quiere decir que no va a recibir plata, ¿verdad? Porque eso afectaría a la atención de las necesidades públicas. ¿Qué va a hacer el viceministerio del presupuesto? Lo va a copiar nada más el del año pasado. Copiar, pegar. Tú, mandar, aprobar. Pero eso va a generar indudablemente responsabilidades administrativas, ¿verdad? Responsabilidades disciplinarias, incluso tal vez penales. Entonces, sí, Lice, sí, una consultita. Un ejemplo, ya, la alcaldía está haciendo un proyecto de una escuela, de un colegio. Ya, o sea, un ejemplo, el colegio cuesta 3 millones de bolivianos, es decir. O sea que y se termina, y tiene que terminarse la obra en 3 años. O sea, tendríamos que cada año hacer el POA con 1 millón de bolivianos destinado para el colegio. Así tendría que ser. O los 3 millones tendría que ser cada año para no, recibir. hay que dividir, es que primero hay que ver el contrato de la obra, la licitación, ¿verdad? Y ahí señala eh, cuánto va a durar cada etapa de la obra, ¿no? Si tú, por ejemplo, le pondremos que va a durar, va a tener 3 etapas, cada una de un año, ¿verdad? Y en cada una se va a pagar, en la primera 1 millón, en la segunda 1 millón y en la tercera el último 1 millón, ¿no? Concluyendo con el saldo total por la realización de la obra, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer la alcaldía o la gobernación, la que esté a cargo de la obra? ¿No? Programar en el presupuesto el gasto de esa gestión, ¿verdad? Porque el plan de la obra ya es conocido, eso es lo que se ha aprobado en la licitación, además de otras cosas, ¿no? Lice, por ejemplo, como las vías que están haciendo de la obra del tren. Sí, como los de la obra del tren mismo, pero bueno, eso ha sido afectado por el tema de la pandemia y ahí está, no se le ha asignado, ¿verdad? En esta gestión o en la anterior gestión recursos y se ha quedado paralizado y todos se han quejado que la obra se estaba deteriorando y los trenes, los vagones que habían traído para mostrar lo propio, ¿verdad? Y que el dinero se estaba yendo al tacho de los contribuyentes, ¿no? Pero como no se ha asignado para esa gestión recursos a ese proyecto, no se ha podido pues hacer mover, ¿verdad? O se ha asignado lo mínimo, ¿no? Pero si se hubiera asignado todo al inicio de la obra, nunca hubiera parado, pues, ¿no? Porque la plata estaría en una caja ahí para sacar, para pagar cada vez, ¿no? Pero hay que programar los gastos de acuerdo a los planes, a los programas que están en las licitaciones, ¿verdad? Ahí dice qué fecha se espera concluir la primera etapa, la segunda, la tercera, y qué fecha se va a realizar el abono de la boleta de pago por la conclusión de esa etapa. Y aparte de todo eso, siempre existe retraso en la obra y en el pago, ¿verdad? Y por eso están ahí los constructores solicitando que se les pague todos los adeudos y bloqueando la plazuela Colón, ¿no? Porque dice que se les debe de 1 año y medio de, de las boletas de pago. Lice, ¿y qué pasa? O sea, si una obra está mal entregada, por ejemplo, como ha pasado del puente viaducto o algo así, creo Del que puente de la 6 de agosto, ¿no? estaba mal ese puente y lo han tenido que volver a rehacer porque estaba mal, se estaba todo abriendo, no sé cómo era eso. Ah, el, bueno, ahí en la licitación, existe la empresa constructora, ¿verdad? Y el que aprueba el contrato y el supervisor de la obra,
que, bueno, los últimos dos son pues funcionarios públicos, ¿no? Entonces, cuando se presenta la licitación y propone la obra, propone materiales, resistencia, calidad, ¿verdad? Y todo lo que va a estar de fondo y de forma en la obra. Entonces, así se aprueba, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa así en la realidad, ¿no? Para que tu empresa constructora, para que le asignen a tu empresa constructora la licitación, tienes que pagar coima, pues tienes que corromper a los funcionarios públicos, ¿verdad? 3%. Y ese El dinero, diezmo. sí, sí, eso mismo, y ese dinero 3%. no va a salir, obviamente, de tu utilidad, ¿verdad? No vas a sacrificar tu utilidad, sino ¿para qué vas a trabajar de gratis? No va a salir de tu utilidad, va a salir de la calidad de la obra, ¿verdad? Vas a disminuir la calidad porque de ese monto que tú has calculado vas a sacar y vas a pagar para que te den la licitación. Entonces, eh, indudablemente vas a hacer una obra de mala calidad o no de la calidad que se espera o que se ha ofrecido y va a pasar lo que ha pasado. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? Al que ejecuta la obra, ¿verdad? Que no saben construir, que son unos ladrones, pero no es así, porque bueno, no es tanto así, ¿verdad? Es más o menos así, porque ellos tienen que pagar y no sacrifican su utilidad, pues, ¿no? Sacrifican que la calidad de la obra. Si las licitaciones se harían en lo justo, por lo menos las democratizarían, ¿verdad? Y la gente podría ver o alguna medida y se podría, licitar de manera más transparente, entonces las obras serían pues de calidad. ¿No han visto ese puente es de la Blanco Galindo igual? ¿Cuántos años está ahí en el kilómetro 2? Creo que está más de 20 años. ¿Y qué han hecho? Han dicho, ay, vamos a hacer estudio, cuando se ha quedado el de la 6 de agosto. ¿Y qué han hecho? Yo he visto que la han pintado, ¿no? Pero sigue ahí, ¿verdad? Y pasan autos, hay Pero dice trancadera. ese puente del 6 de agosto que dice no lo han vuelto a construir, está simplemente lo han retirado. Está así No como sé qué ha como pasado. un monumento a la corrupción, ¿no? Roto de los dos lados y perjudicando a las personas que viven ahí al frente. Tenían antes actividades económicas, ahora están sumidos en el polvo, ¿verdad? Y todo, es de verdad, esto es una pena cómo se manejan los recursos del contribuyente. Porque eso sale de la plata del que paga impuestos, del que paga sus multas, del que hace sus inspecciones, ¿verdad? Del que tiene del propietario de autos que está al día con sus impuestos, ¿no? Y del que saca su patente de publicidad, del que hace su licencia de funcionamiento, de todos esos sale el dinero para que vayan y lo voten de esa manera. Y después dicen que es la culpa enterita de la empresa, ¿no? ¿Y dónde estaba pues el supervisor, que era el gran vikingo, por ejemplo, en ese entonces del puente de la 6 de agosto, ¿no? ¿Por qué no ha tenido responsabilidad el supervisor de la obra? O sea, ha ido, se ha parado, él ha saltado 2 veces y ha dicho, ya, sí, está bien. Sí. Bueno, si no tenía la capacidad, así el profesionalismo para asumir el cargo de supervisor, no debía haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, el supervisor también debería tener responsabilidad porque, haciendo una analogía, digamos, en el campo del derecho, si te traen un legajo de documentación tu cliente y te dice, doctor, quiero comprar esta casa, revísemelo si está bien, y vos agarras y encima le cobras unos 200 pesos solo por leer los papeles, ¿no? Por revisar la documentación. ¿Sí? Estudio de documentación se llama. Y le das un informe al final, ¿verdad? Entonces, lees el folio, ves el título, ves el antecedente dominial, revisas el plano aprobado, la resolución que aprueba el plano, la boleta de impuestos, ¿no? Cotejas con los fotocopias de carnet de identidad de los que están como propietarios, ¿no? De los vendedores, y haces tu trabajo, supuestamente, y le dices, sí, está bien, comprando más, gasta tus $200,000 y gasta y boom, no se puede registrar. O está grabado, o la ha estafado, o había otras, otras, otras situaciones que tú deberías pues haber advertido, ¿no? Entonces, no tienes culpa, ¿no?
De verdad, ¿qué dirías si a vos te hace eso tu abogado y gastas tus $200,000 y después se desaparece el vendedor y estás en problemas para el registro de tu Sí, inmueble? tienes culpa. Porque no le Tienes, asesorado bien. tenemos culpa, ¿no ve? Tenemos culpa porque somos profesionales y de eso a eso nos dedicamos, ¿verdad? Entonces, debería haber responsabilidad para ese funcionario, ¿no? Y luego de eso, bueno, está el proceso de licitación que siempre es corrupto porque es cerrado. Debería democratizarse esas cosas y permitir que la gente haga verdadero control social, que el que quiera vaya, ¿verdad? O que esté, no sé si todo ya está informatizado, que esté cargado ¿qué se llama? Los planes, ¿verdad? Para las presentaciones a las licitaciones y que la gente tal vez hasta pueda votar, ¿verdad? Dentro del portal de la gobernación o de la alcaldía y sería algo un poco mejor o un poco más limpio o aceptable o algo así, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Veremos este principio de unidad. Dice que todos los gastos e ingresos deben ser reunidos en el mismo documento, o sea, un solo presupuesto. Si bien todas las instituciones públicas hacen su POA y su presupuesto, ¿no? Todos los niveles de gobierno, las instituciones y las empresas públicas, ¿no? Tiene que ser reunido en un solo documento que se llama la ley del presupuesto, ¿verdad? Entonces, para eso todas agarran y lo aglutinan en el viceministerio del presupuesto, que revisa, sirve de filtro y en un solo lo unifica y lo pasa al ministro, ¿verdad? De Economía y Finanzas Públicas, el que le da una última chequeada, le da su visto bueno y después al presidente para que lo promulgue, ¿no? Perdón, para que lo proponga como a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces quedaremos ahí y en 10 minutitos volvemos con la otra parte de la clase para concluir hoy día, ¿no? Entonces, nos vemos en 10 minutos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.